Revelan los perturbadores costos que se derivan de la violencia armada. 2.500 millones en atención médica a heridos. Además, el daño emocional que sufren familias de las víctimas. Alarmantes imágenes espaciales muestran cómo se está secando el lago Mead, la principal reserva de Estados Unidos. Actualmente, su nivel es de 27%, el más bajo desde 1937. Por las noches ofrecen servicios sexuales. En el día son reporteras que denuncian las injusticias que sufren ellas y sus compañeras en la profesión más antigua del mundo. Así iniciamos Cierre de Edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Abel Álvarez. Bienvenidos a Cierre de Edición. Y vamos a comenzar con esto porque la gran cantidad de muertes por las armas en el país no solo tienen una carga terrible de dolor y tristeza en miles de familias, también generan un alto costo en la economía, como nos dice Ángela González desde Nueva York. Un nuevo estudio demuestra una carga terrible para la economía más allá de la muerte. La violencia armada en Estados Unidos tiene un inmenso costo que va más allá de la cuota de víctimas fatales o las heridas de bala. Un nuevo estudio de los anuales de la medicina interna demuestra que en el primer año los sobrevivientes de tiroteos experimentan un 40% de incremento del dolor físico y otros síndromes, un 50% más de desórdenes psiquiátricos y un 85% de aumento en el uso de sustancias, mientras que los familiares y allegados experimentan un aumento del 12% en desórdenes psiquiátricos. A mi amigo le pasó, le mataron su niño y el que hizo eso pagó fianza y anda suelto. Es que las autoridades no son como deben de ser, tanto como así debe de ser para el blanco, tanto para el hispano o el afroamericano, así debería de ser. No son iguales. Esto sumado a los cambios en las condiciones económicas con un aumento del 96% en los gastos médicos, es decir, 2.5 mil millones de dólares en el primer año. La epidemia de la violencia armada le cuesta a la nación 557 mil millones de dólares por año. En la actualidad, la mayoría de estadounidenses se sienten inseguros y vulnerables a la violencia armada, con tan solo caminar por las calles. Siempre me siento insegura aquí, más en los metros. Pero pienso que sí debe de haber más seguridad. También los policías veo que andan de 4 y, como que sin ver qué es lo que está pasando. Este estudio se basa en gran medida en datos de reclamos médicos y no en encuestas hospitalarias ni datos de dadas de alta, por lo que se cree que los costos podrían ser aún mayores. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Bueno, y para que tengan una idea, Estados Unidos es uno de los países con mayor índice de violencia por armas de fuego. En California, el temor a un tiroteo masivo, como ha ocurrido en otros estados, obligó al gobernador Gavin Newsom a firmar una ley que permitirá demandar a fábricas de armas. Wendy Castillo nos dice cuándo entrará en vigencia esta nueva ley. En un país plagado por la violencia con armas, donde solo este año se han registrado más de 308 tiroteos masivos, en California el gobernador Gavin Newsom busca reducir este tipo de hechos. Por eso hoy, en el Colegio de Santa Mónica, lugar donde en el 2013 una masacre cobró la vida de 6 personas, firmó una ley para limitar la propagación de armas ilegales, responsabilizar a la industria de las armas y así proteger a los californianos. These are illegal weapons, ghost guns, illegal. 30% of the shootings here in Los Angeles counties related to ghost guns. It's a crisis. El fiscal general del estado Dorado, Roe Bontan, quien junto con legisladores y líderes locales se reunió con el gobernador en el condado de Los Ángeles, dio su respaldo a la nueva ley que entrará en vigencia en julio de 2023 y dijo que no hay razón para que la industria de las armas deba ser la única exenta de responsabilidades por el daño que causan sus productos. We're going to continue to lean in to fight for the freedom and the right of every Californian to be safe from gun violence. We believe that is their right. We need to take these guns off the streets. We need your support. $10,000. Anybody watching, anyone listening, you have interest in addressing this issue, in addressing illegal activity. El gobierno de California indicó que en 2005 el Congreso aprobó la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege a los fabricantes y distribuidores de armas de las demandas civiles cuando se cometen delitos utilizando las armas que producen.
Pero la AB 1594 utiliza una exención al Estatuto Federal que permite a los fabricantes o vendedores de armas ser demandados por violaciones de las leyes estatales relacionadas con la venta o comercialización de armas de fuego. Wendy Castillo, Noticiero Cierre de Edición. Bueno, Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, fue declarado hoy culpable por desacato al Congreso. El que fuera asesor del expresidente se rehusó a acudir a un citatorio del comité que investiga la violencia del 6 de enero de 2021 y a entregar documentos. El veredicto fue unánime. Bannon será sentenciado el 21 de octubre. Como mínimo podría ser enviado a prisión 30 días y como máximo 1 año. Por su parte, el presidente o el expresidente Trump vio por televisión el peor ataque al Congreso en más de 200 años y durante 181 minutos ignoró las súplicas de quienes le pedían que interviniera. Vamos con Alfredo Miranda, que nos trae las conclusiones y reacciones de la última audiencia del comité que investiga la insurrección del 6 de enero. En la última audiencia de este verano, la comisión que investiga el ataque del 6 de enero demostró evidencias de la inacción del expresidente Donald Trump para detener el ataque al Capitolio durante más de 3 horas, pese al pedido de sus asesores. Si el presidente hubiera querido enviar un mensaje y dirigirse a los estadounidenses, pudo estar en cámara casi instantáneamente. Presenta al presidente inactivo y totalmente irresponsable ante el ataque violento al Capitolio como comandante en jefe, al no comunicarse con ninguna de las fuerzas de seguridad o inteligencia para actuar y prevenir que murieran más personas, especialmente los oficiales electos. Durante el ataque, varios funcionarios de la Casa Blanca renunciaron, entre ellos la secretaria de prensa Sarah Matthews y el asesor de seguridad nacional Matt Pottinger. Ese fue el momento que decidí renunciar, que ese era mi último día en la Casa Blanca. No quería estar involucrado con los eventos que se desarrollaban en el Capitolio. Entre las cosas que sí hizo Trump durante el ataque fue publicar tweets, uno de ellos llamando cobarde al vicepresidente, lo cual alentó aún más a sus seguidores. El acoso al Capitolio fue hecho a propósito, dirigido por el anterior presidente, por Trump, y llevado a cabo de una manera violenta y de una manera que lo que querían es instalar un dictador. Material nunca antes visto muestra al expresidente negándose a reconocer que sus seguidores rompieron la ley, que la elección había terminado y su airada reacción. Congress has certified the results. I don't want to say the election's over. I just want to say Congress has certified the results without saying the election's over, okay? My only goal was to ensure the integrity of the vote. La comisión dijo tener nuevas evidencias en su poder y que trabajará todo el mes de agosto en su compilación y procesamiento para exponerlas en nuevas audiencias durante el mes de septiembre. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Fíjese, a pesar de no estar del todo bien debido al COVID-19, el presidente Biden se dio tiempo para dar buenas noticias relacionadas con la gasolina. El mandatario informó que el precio ha estado bajando por 38 días consecutivos y que actualmente se puede comprar el galón a $3.99 en 30,000 gasolineras de 35 estados. Admitió que el descenso del costo es lento y prometió presionar a las refinerías para que aumenten la producción. En una preocupante noticia, hoy confirmaron los 2 primeros casos de la viruela del mono en niños. Uno de ellos fue detectado en California. El otro es un pequeño que no vive en Estados Unidos y que pasaba con su familia por Washington, D.C. Dieron a conocer hoy los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades. Ambos son reportados en buenas condiciones de salud. Y los efectos del cambio climático están provocando un alarmante y acelerado descenso en el nivel del agua de las principales reservas en el país, entre ellas el lago Mead, que se encuentra entre los estados de Arizona y Nevada. Vamos con Dayanis López con las impresionantes imágenes. Dayanis, adelante, vamos contigo. Abel, muy buenas noches. Y ante la grave situación que esto representa, la NASA publicó imágenes satelitales que muestran claramente cómo la sequía y el extremo calor están llevando a esta importante reserva de agua a su desaparición. En tan solo 2 años, el lago Mead
localizado entre Nevada y Arizona, pasó de un 35% de su capacidad a 27%. Estas imágenes, compartidas por el Observatorio de la Tierra de la NASA, muestran claramente cómo en un lapso de 22 años el lago ha perdido más del 70% de su capacidad de agua. Incluso en la foto del año 2000, las franjas del lago Mead se muestran llenas de agua, mientras que entre el 2021 y 2022, la única sección con este preciado líquido es la conocida como Overturn Arm. These are spectacularly tough things, and they're only going to get worse unless we tackle the problem with everything we've got. La extrema sequía y las altas temperaturas están contribuyendo a que este crucial embalse, el más grande del país, ponga en riesgo tanto la vida silvestre como la de 40 millones de personas en 7 estados y al norte de México. Por lo que al estar en su nivel más bajo desde 1937, millones de familias durante este verano y quizás los próximos enfrentan estrictas restricciones de conservación de agua. Además, la falta de agua ha provocado el cierre de rampas recreacionales para botes y amenaza la producción de energía hidroeléctrica. Mientras tanto, el lago Powell, que se encuentra arriba del lago Mead, en el norte de Arizona y el sur de Utah, también está en niveles peligrosamente bajos, con una capacidad del 27%, esto según la NASA. This is an ongoing problem. It's one that, sure, we should address today. With this particular emergency, but we also need to, and that adaptation, needs to accelerate to save lives and property. Abel, y en estos momentos más de un tercio del oeste del país está bajo una sequía extrema, por lo que las reservas de agua a lo largo del río Colorado alcanzan niveles críticamente bajos, por lo que el gobierno federal exhorta a los estados a implementar recortes del uso de agua, así que a conservar este preciado líquido. Regreso contigo. Gracias, Dayane. Sí, efectivamente, eso ya ha pasado, por ejemplo, en estados tan grandes como California, que ha comenzado a reducirse el consumo del agua. Y Nevada también. Efectivamente, así está. Gracias, Dayane. Y aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, se ha sufrido en los últimos días con el calcinante calor. Prepárese para lo que nos espera la próxima semana. De noche son mujeres de la vida alegre. De día se convierten en tenaces reporteras. Ya le contamos la historia. Óigame, el calor que se ha sentido durante varios días en estados ha sido sofocante, pero el que se pronostica para la próxima semana preocupa a millones. La crisis de temperatura ya cobró varias vidas y se teme que en cualquier momento también cause problemas de electricidad. Vamos con Claudia Cisneros, que tiene los detalles. Millones de estadounidenses siguen sufriendo con la calcinante ola de calor que ya causó decenas de muertos y que ha puesto en riesgo de colapsar redes eléctricas, lo que ocasionaría apagones que podrían provocar más fatalidades. En Arizona, las autoridades de Maricopa informaron que han fallecido 29 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas, mientras que en Dallas reportaron el primer deceso de este verano por el mismo motivo. Esta mañana, 55 millones de estadounidenses, desde el oeste del país y hasta Nueva Inglaterra, continuaban bajo advertencias de un calor extremo y se pronostica que más de 275 millones podrían tener que seguir soportando temperaturas superiores a los 90 grados la próxima semana. Precisamente en estados del noreste como Massachusetts, Pensilvania y Nueva York, el calor ya se está sintiendo con esa intensidad y con la humedad en el aire parece estar arriba de los 100 grados. También en Texas, las implacables temperaturas que ya suman 3 días consecutivos no dan un respiro y varias ciudades emitieron emergencias por el calor. Global warming means global warming, and Texas temperatures on average are about 2 degrees Fahrenheit warmer than they were in the 20th century. Otra de las grandes preocupaciones para los tejanos es la presión a la que están siendo sometidas las plantas eléctricas, lo que podría ocasionar que dejen de funcionar y se produzcan peligrosos apagones, por lo que se ha suplicado a los residentes que traten de ahorrar energía. Claudia Cisneros, Cierre de Edición. Ahora mire esto, en California, decenas de personas que se refrescaban en una playa de Huntington Beach sufrieron un gran susto. Esa avioneta se desplomó casi en la orilla esta tarde tras
reponerse de la impresión, pues varios de los bañistas corrieron a auxiliar al piloto, quien no sufrió heridas graves y viajaba solo. Las causas del accidente ya están bajo investigación. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, alerta roja, la sequía y el calor tienen importante reserva de agua en México a punto de desaparecer. Historia de superación, mujeres de la noche son valientes periodistas en el día que denuncian injusticias. Al aire con esto porque millones de habitantes están en peligro de quedarse sin agua y una de las reservas más importantes de México prácticamente se está secando. Efraín González nos muestra el alarmante estado en el que se encuentra la presa de la Amistad. Es el impactante contraste de la presa La Amistad, una de las más grandes del país, que en las últimas horas llegó a su nivel más bajo en la historia, a solo el 14% de su capacidad. De acuerdo a la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. En medio de la peor sequía que se vive en el norte de Coahuila, la preocupación crece entre la población de la frontera de Acuña y comunidades vecinas donde ya hay escasez de agua. Aquí no hay agua. Mi hijo va y trae agua. Aquí echa el agua. Para la población de esta frontera resulta inconcebible la dramática pérdida de la reserva de agua en esta presa binacional que suministra al río Bravo, de donde depende el consumo humano. Es una tristeza que ver así, sin agua, pues viendo lo que mirábamos antes. Y ahorita que se está secando, pues sí se entristece uno, por eso mucha gente no tiene agua, ¿no? Sí. Y pues se preocupa la gente por eso. Aunado a una elevada extracción de agua por la industria cervecera y refresquera en esta región desértica, el panorama no es optimista, pues las lluvias se pronostican que seguirán siendo escasas de acuerdo a las autoridades. Ojalá y pudiéramos tener aún en septiembre lluvias, porque el almacén de las presas de la región está por muy debajo de lo ordinario. El norte de Coahuila es una de las regiones más devastadas por la sequía en todo México. Incluso rebasa a Nuevo León al calificarse en grado extremo y excepcional. Desde Acuña, Coahuila, Efraín González, Cierre de Edición. Mire, el asesinato de Luz Raquel Padilla en Jalisco ha generado indignación y demandas de justicia, no solamente por tratarse de un feminicidio más, sino por la crueldad con que se llevó a cabo. Organizaciones, activistas y madres de familia se presentaron en el entierro de Luz Raquel, una madre soltera que fue quemada viva el sábado pasado. Frente a su féretro, pues se soltaron palomas blancas, pero también derivó en un mitin en el que se exigió justicia. Nos mantenemos en México. Víctor Blázquez nos presenta una historia de colaboración y empatía. Se trata de un grupo de mujeres que buscan hacerse presentes a ellas mismas, aunque la sociedad decida ignorarlas. Esta es la historia. Ella es Paloma Celis. Se alista para salir a trabajar a una de las calles de Ciudad de México. Es sexoservidora, pero además se ha hecho periodista para denunciar injusticias de su comunidad de amigas. Comenzó a escribir tras la pandemia. Porque quieren notas que hagan vernos tristes, que hagan vernos como mártires, que nos veamos como las malas del cuento también, porque he visto notas muy amarillistas que nos denigran y no ni siquiera se acercan a nuestra realidad. Es por eso que hacemos periodismo propio de nosotras y para nosotras. Paloma, como una veintena más de mujeres, están en la calle levantando testimonios de sus compañeras para la revista mensual Noticalle de la ONG Brigada Callejera. Al principio, la publicación era de 3 hojas, dobladas por la mitad. Es un periódico comunitario hecho por compañeras trabajadoras sexuales, porque yo me acuerdo mucho que decían, es que no ponen como son y mira, son bien amarillistas la prensa en ese entonces. Ahora ellas reciben cursos de periodismo y redacción y sus escritos cada vez llegan a más mujeres. Investigando, da a conocer los derechos de cada una de ellas ante abusos de policías cuando están en la calle. ¿Cómo me definiría? Una periodista que trata la dignidad como a mí me hubiera gustado que me trataran. Un periodismo que respeta
la dignidad de las personas. Según la organización Brigada Callejera, tan solo en la Ciudad de México y después de la pandemia se duplicaron la cantidad de sexoservidoras en la calle. Por eso dicen la importancia de tener un medio de comunicación de ellas, para ellas. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Mire esto, 2 águilas pescadoras fueron aclamadas por decenas de atletas en el Campeonato Mundial de Atletismo, esto en Oregon. Y es que fueron testigos de cómo aprendía a volar un águila bebé que vive con sus padres en lo alto del edificio de la Escuela de Derecho en Eugene. Los deportistas van a competir y luego vuelven a ver el nido y a las águilas. Con estas imágenes vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez, gracias por informarse con Cierre de Edición. El lunes, José Armando Rostran regresa para ustedes. Gracias. Buen fin de semana.